Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. ¿Qué es el óbolo de San Pedro? Pues según lo recoge la página web del Vaticano, el óbolo de San Pedro es exactamente una ayuda económica que los fieles ofrecen al Santo Padre como expresión de apoyo a la solicitud del sucesor de Pedro por las múltiples necesidades de la Iglesia universal y las obras de caridad en favor de los más necesitados. O sea que para dos cosas está destinado el dinero que dan los fieles al Papa. Para dos cosas. Para satisfacer las múltiples necesidades de la Iglesia universal y para las obras de caridad en favor de los más necesitados. Pues atención a esto. Óbolo de San Pedro, 5 años sin informar sobre cuánto recauda y en qué gasta los donativos. 5 años. Desde 2013 lleva sin presentar las cuentas a la opinión pública el óbolo de San Pedro, el fondo donde se recogen los donativos que los fieles hacen al Papa para que sufrague obras de caridad y costee el mantenimiento de la Iglesia universal. Esas aportaciones suelen ser recaudadas por las diócesis el 29 de junio, festividad de San Pedro y San Pablo, o el domingo más cercano a esa fecha. Antes presentábamos cada año un informe en el que explicábamos cuánto se había recibido, pero desde que nació la Secretaría para la Economía y se nos englobó en esta institución, no se ha vuelto a hacer, reconoce a Vida Nueva Monseñor Tulio Poli, oficial de la Secretaría de Estado y encargado de dicho organismo. Este eclesiástico se niega a ofrecer datos sobre las cantidades obtenidas en los últimos años y tampoco quiere detallar los fines a los que ha sido destinado el dinero. Hemos escuchado que Monseñor Tulio Poli ha dicho que desde que se nació la Secretaría para la Economía y se nos englobó en esta institución, no se ha vuelto a dar cuentas de en qué se gasta el dinero que recauda el óbolo de San Pedro, ni siquiera de cuánto dinero recauda. ¿Quién creó esta Secretaría para la Economía? ¿Se imaginan ustedes quién? Fundador Francisco. ¿En qué año? Fundación 24 de febrero del 2014. La Secretaría de Economía de la Santa Sede es un dicasterio de la Curia Romana con autoridad sobre todas las actividades económicas de la Santa Sede y de la Ciudad del Vaticano. Tiene usted que hablar con la sala de prensa de la Santa Sede para conseguir esos datos, se justifica Monseñor Poli. Tampoco por esta vía se logra información sobre esta entidad vaticana, que se ha convertido en el ejemplo contrario de la transparencia, que desde el principio de su pontificado el Papa Francisco asegura que quiere llevar a las instituciones eclesiales. La reforma de los organismos de la Santa Sede solo ha servido en este caso para aumentar la opacidad y ocultar a los fieles de todo el mundo el destino de las limosnas que se entregan al pontífice. La opacidad de este organismo ya salió a la luz en noviembre de 2015 con la publicación de los libros Avaricia de Emiliano Fittipaldi y Via Crucis de Gianluigi Nucci. Este último desveló que solo el 20% del dinero recogido se utilizaba para sufragar obras de caridad. El arzobispo italiano Giovanni Becciu, por entonces sustituto de la Secretaría de Estado, confirmó que tan solo una quinta parte de las limosnas que llegan a Roma se utilizan para ayudar a los más desfavorecidos. Bueno, pues esto es la realidad para que nos vayamos enterando de que tan cacareada transparencia como buen político que llegó Bergoglio en sus inicios y ha seguido diciendo transparencia, pero opacidad más absoluta en el óbolo de San Pedro, no se sabe ni siquiera cuánto se recauda. Pero las investigaciones de los periodistas, las investigaciones de la policía, por diferentes motivos, han ido dando como resultado sorpresas, como saber que el dinero del óbolo de San Pedro se ha utilizado para inversiones pues muy sorprendentes, como es comprar apartamentos en los barrios más caros de Londres, en Chelsea.
200 millones, ni más ni menos, que se sabe que se han gastado en un barrio de Londres. El edificio londinense, propiedad del Vaticano, costó 200 millones de euros, 200 millones que salieron del dinero de la Iglesia Católica para los pobres. Ojo al dato. Así titulaba el diario.es esta noticia: la última intriga vaticana digna del padrino, cardenales que compran palacios con el dinero para los pobres. Esto salió publicado hace escasas semanas, menos de 2 meses atrás. Pero no queda ahí la cosa. Hoy, el día que está terminando, el día 6 de este mes de diciembre, nos hemos encontrado con una noticia todavía más sorprendente. Óbolo de San Pedro dio $1 millón para película con escena sodomítica, es decir, con escenas de tintes homosexuales. Escenas explícitas. Rocketman, película con sexo explícito financiada por el Vaticano sobre la vida de Elton John. Elton John, recordemos que ha ponderado mucho, ha felicitado siempre al que ocupa el trono de Pedro, Francisco Bergoglio. La película biográfica sobre Sir Elton John, que contiene una escena de sexo gay, fue financiada en parte por un fondo de inversión respaldado por el Vaticano, informó un periódico italiano. El uso del dinero donado por los católicos romanos para ayudar, romanos y de la Iglesia Universal, para financiar a Rocketman surgió durante una investigación del Vaticano sobre dónde se ha invertido el efectivo que se utiliza oficialmente para obras de caridad. Los investigadores estaban investigando el respaldo de la Secretaría de Estado del Vaticano al Fondo Global Centurión, la compañía con sede en Malta, que invirtió $1 millón en la producción de la película, informó Corriere della Sera. El Vaticano es el mayor inversor en el fondo, que también ha ayudado a financiar el último episodio de la franquicia de películas Men in Black, dijo. Según los documentos filtrados a los medios italianos, la Secretaría de Estado posee y administra aproximadamente 715 millones en fondos, una suma derivada en gran parte de las donaciones de los fieles católicos recibidas por el Santo Padre para obras de caridad, óbolo de San Pedro y para el sustento de la curia romana. Bueno, pues lo que nos gustaría es que esta tan cacareada transparencia, este tan cacareado Iglesia pobre y para los pobres, pues fuera una realidad y no nos encontráramos con este tipo de sorpresas, este tipo de financiaciones y demás. Y la Iglesia tiene derecho a que haya transparencia en sus cuentas. 5 años desde que se creó esta institución por parte de Francisco, sin saber cuánto recauda el óbolo de San Pedro y en qué destina el dinero, salvo que de repente se encuentran estas filtraciones a la prensa o estas investigaciones policiales, estas investigaciones periodísticas, y nos enteramos, para nuestra sorpresa, de que ese dinero se emplea en todo menos en lo que se debería de emplear. Le pedimos a San José, que lo vemos ahí detrás nuestra, que es patrono universal de la Iglesia, que interceda por todos nosotros, por todos los que formamos la Iglesia, pues para que tengamos la luz en medio de las tinieblas. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.